Bien, quiero me regalen un par de minutitos para poder hablarle eh, de esta palabra del Señor, basado en el libro de los Salmos 103. En el verso 8 dice, nos habla de dos características del Señor. Dice que Él es misericordioso, que Él tarda en airarse, que dice que es tardo para la ira, pero que su misericordia dice que nos alcanza. Así que hoy hemos titulado este mensaje eh, como nos creó Dios para ira. Yo creo que más de alguno de los que puede estar pendiente de esa transmisión ha leído las escrituras y se da cuenta que la Biblia dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que al momento cuando Él dice que va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios no creó cualquier cosa. Yo creo que Dios creó un ser que lo creó con amor, pero no con la finalidad de decretar juicio sobre él. Aunque la Biblia es tan clara, el apóstol Pablo escribe y dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mientras el pecador se mantiene ahí en el pecado, pues amenaza, arruina su vida, amenaza juicio de Dios. Sin embargo, dice, pero Dios muestra su gran amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por usted, murió por mí. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que la misericordia de Dios es extensa, es grande. Eh, Algo que se tiene que tener en cuenta es que mucha gente dice, bueno, la venida de Cristo Jesús yo la he escuchado durante muchos años, mucho tiempo, pero dice su palabra que Él tarda o él detiene por un momento para ver si los que aún no han querido venir al camino del Señor todavía tienen una oportunidad. Pero mientras la gente está esperando el que se alargue el tiempo, pero hay algo en lo que no cuenta el ser humano, es que no tanto es que Jesucristo venga por su iglesia, sino que usted y yo vayamos en pos de Él cuando el momento menos esperemos. Dice en, en las escrituras, dice que en aquellos tiempos la vida se había alargado, pero el Señor vino y recortó la edad en el ser humano y dijo, ya, pues, ¿para qué van? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? ¿Para qué van a vivir más si el indicio de su corazón es de pecar y pecar? Entonces, redujo todo eso a toda esa cantidad de años, a 70 años, y los robustos, pues, 80. Y con esfuerzo se logra, pues, llegar hasta ahí. Pero hay algo otros que no pudieron llegar hasta esa edad límite y partieron ya algunos partieron con el Señor, otros partieron sin ninguna oportunidad más allá. Así que mientras estamos en esta vida, nosotros tomamos la decisión si somos parte del juicio o somos parte de la misericordia de Dios. Pero ¿qué en realidad es el juicio de Dios? Dice la Biblia que cuando hablamos de juicio, la mayoría de versículos que hablan de juicio habla de exterminio, habla de que Dios va a consumir, habla de que va a haber una destrucción total. Entonces, no es un juego. Cuando se habla de que Dios o puede permitir que pasemos al juicio, pueda permitir que no pasemos a ese juicio. Entonces, de esta manera, yo quiero hablarle algunos puntos que he tomado a bien poder compartirlo con ustedes. La primera de las cosas que debemos de saber es qué y cómo ejecutaría Dios un juicio. Eh, la Biblia, hay pensamientos de la gente que dice, ¿dónde está Dios cuando hay tanta hambre en el mundo? ¿Dónde está Dios cuando
hay tanta violencia en el mundo. Yo creo que Dios nos dio el libre albedrío de decidir a quién metemos a nuestra vida y a quién sacamos de nuestra vida. Por eso cuando el hombre quiere empezar a buscar a Dios o el refugio de Dios, lo encuentra. Pero es bastante, ¿cómo podría decirle? Encontrar a alguien que realmente de por sí quiera venir a Cristo Jesús. Hoy en día es bien complicado, porque por más que le diga, si usted, ¿quién no tiene una Biblia? ¿Quién no leyó una palabra, algo de la palabra del Señor? Por más que se le quiera hablar a la gente del amor de Dios, es bastante difícil que logren entender. Incluso el rico aquel que murió, le dijo, ¿por qué no envías a alguien de aquí para que tal vez enviándolo de aquí le puedan creer y sepan que al lugar donde vienen está terrible? Sin embargo, Jesús le dice, no, o Abraham le dice, allá tienen a los profetas, pero lamentablemente por más que se hable, por más que se quiera compartir de ese mensaje, es duro para la gente poder aceptar, porque no quieren aceptar que un hombre que murió hace 2000 años pueda salvarle su vida de ese juicio. Pero entonces, ¿qué es el juicio? Fíjese que Romanos capítulo 2, en el versículo 5, nos muestra que este es un juicio justo, que aquí Dios no impartirá un juicio de una forma injusta. La Biblia es tan clara que dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Dios solamente repartirá juicio en el día de su ira sobre los que acumularon pecado sobre pecado y que no tuvieron el tiempo o no se dieron el tiempo de poder decirle, Señor, yo la regué, yo cometí un error, y reconocer sus errores y poder rendir su vida al Señor, ¿verdad? Pero aunque ese juicio está establecido, la Biblia nos enseña que no todos vamos a pasar por ese juicio. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo, de que ver es el versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es tan extensa y tan clara y nos enseña de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente a través del nombre de Jesús o a través de nuestro Mesías, ¿verdad? Que podemos ser salvos. Hoy bueno, lamentablemente la gente siempre va por lo misterioso. Alguien le habla del amor de Cristo Jesús, no le interesa mucho. Encontrará gentes que sí le dicen, yo conozco a alguien que hace limpias, que hace tantas y que usa cosas así medio raras, y ahí la gente va corriendo. Pero cuando se le habla de correr a los pies de Jesús, es muy difícil. Pero sabe que cuando yo leo las escrituras, me doy cuenta de que Dios muestra su gran amor con nosotros, en que siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pero eso, el hecho de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, no significa que la humanidad completa será salva, sino aquel que, según el libro de Romanos, dice que cree en su corazón, pero no se queda ahí, sino que confiesa con sus labios que Dios le levantó de los muertos. Entonces ese va a ser salvo. Y en otra parte dice el que persevere hasta el fin. Si Romanos dice perdón, 1 Tesalonicenses 5:9 nos enseña que Dios no nos puso aquí en este mundo para desatar su ira sobre nosotros.
Yo creo que Él nos puso a nosotros y cuando usted va a ver el Génesis, se da cuenta de que cuando el Señor fue a ver el corazón del hombre, se dará cuenta que dice que los indicios del corazón del hombre era de continuo pecar y pecar. Note que Dios salva al primer del diluvio a Noé y a sus hijos, a las esposas de sus hijos, a su esposa, pero que llega en un par ¿qué le podría decir? No sé cuántos días, ¿verdad? Pero en un par de versículos de la Biblia encontramos a un hijo cometiendo un pecado aberrante contra su padre. Encontramos la gente queriendo de una manera destronar a Dios y hundiéndose más y más en el pecado. Mi papá siempre contaba una historia, decía que un pequeño niño en una ocasión llegó con algo insignificante a su casa y su padre o su madre dice que le dijo al niño, no, guárdala por ahí. A los días llegó con algo más grande y no le dijeron nada, solamente le dijeron, ni le preguntaron de dónde, el origen de aquello. A los días llegó con algo más grande, de repente llegó con un automóvil y ya por último llegó, pero la policía a buscarlo. Dice que aquel niño lo llevaron y lo metieron preso. Y de igual manera, así empezamos nosotros como seres humanos. Un niño que usted carga en su regazo no tiene pecados. Pero conforme el niño va creciendo, usted se empeña en enseñarle las cosas buenas, pero ese niño se empeña en practicar las cosas malas. Entonces debemos de estar pendientes todo el tiempo. Note que usted le enseña a hacer las cosas buenas, ellos de una o de otra manera van tratando de hacer las cosas malas. Entonces el corazón parece del hombre está inclinado a como que a hacer lo malo y eso lo lleva a la perdición. Eso, sabe que cuando hablamos de la blasfemia, no tanto es atribuirle el pecado, no tanto es atribuirle las cosas buenas que Dios hace a través del Espíritu Santo, atribuírselas a las fuerzas del mal, sino es la blasfemia contra el Espíritu Santo va mucho más allá, es como el que peca y amontona pecado sobre pecado y ya no se siente mal pecar y pecar. Entonces, ya ese que ya le da lo mismo asesinar como no asesinar, ya le sale igual. Entonces, yo creo que ese es un pecado que ya es duro, es tratar tal vez uno no convence, pero tratar de llevar un mensaje a esa persona. Alguien me decía un día, para mí mi Dios es mi dinero. A los poquitos días necesitaba dinero para poder tener salud y por mucho dinero que tuviera no podía conseguir esa salud. Entonces, pero déjeme volver un poquito al tema para no ampliarme mucho ahí. Si Primera de Tesalonicenses nos enseña de que Dios no nos ha puesto en este mundo para ira, sin embargo, la Biblia dice que está determinado y está diseñado el juicio, pero no para los hijos de Dios, está diseñado el juicio para los impíos. ¿Sabe? Quiero ponerle un punto muy importante, que cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 19, ahí en ese Génesis, en ese capítulo 19 encontramos la historia de un hombre llamado Lot. Este Lot, usted sabe que era un sobrino de Abraham. Y mientras Lot dice que escogió dentro de las planicies, dice, escogió como un lugar agradable, dice que era un lugar de riego, de pastos, para que le podía ir bien económicamente, el hombre iba a estar parado. Y tomó la decisión este hombre de irse adentrando y adentrando. Cuando menos se dio cuenta,
él ya estaba pisando tierras de Sodoma y Gomorra. Y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de un pueblo que donde Dios envió juicio, literalmente, donde Dios envió fuego del cielo. Envió ese fuego que consumió completamente. Pero usted se da cuenta que en ese juicio que Dios envió, entonces antes de que ese juicio se diera, dice el Señor que sucedieron muchas cosas, dentro de las cuales yo quiero señalarle que es que había una amistad entre Dios y Abraham. Y dentro de sí dijo, cuando usted es amigo de Dios, mire cuántas ventajas, cuántas bendiciones tiene. Y es que Dios dijo, le voy a ocultar eso a mi amigo. Entonces dijo, yo creo que en ninguna manera yo estaría faltando a esa amistad. Entonces dijo él, voy a comunicarle a Abraham los planes que tengo acerca de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Dice que el pecado era tan grande que llegó hasta a tocar hasta el punto donde Dios se rebalsó de ira. Y entonces dijo, ya no le voy a dar una oportunidad más. Entonces lo que voy a hacer es que voy a destruir completamente el pueblo de Sodoma y Gomorra, o las dos ciudades. Y entonces le daría una oportunidad, pero note que este no es un juicio donde va a abarcar a buenos y malos. No, dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, pero cuando se trata de que Dios va a hacer llover fuego, entonces Dios levanta o va a sacar a sus buenos, a los justos. Sabe que en la Biblia Lot es conocido como el justo. Es como cuando Dios ve dentro de tanta putrefacción, dentro de tanto adulterio, dentro de tanta fornicación. Entonces Dios ve algo brillante. Entonces Dios dijo, no voy a destruir completamente eso, voy a sacarlo, voy a entresacar de lo más vil y menospreciado, voy a sacar a eso que todavía tiene oportunidad. Entonces, note que ese juicio Dios lo envía, pero antes de enviar ese juicio, Dios ve lo justo. Y sabe, claro que el hombre cuando se justifica delante de Dios, dice la Biblia, que viene a hacer su accionar delante de Dios es como trapo de inmundicia. Pero justificándose sin Cristo, pero cuando Jesús lo justifica a uno delante del Padre, ya ahí son otra historia que nos cuenta. Porque en realidad, sabe que entendemos en las Escrituras que Dios ve lo justo y también ve lo injusto. Entonces, el juicio está diseñado para los impíos. Entonces, pero en este mundo estamos usted y yo. Y si Dios manda el juicio, yo creo que en este punto Dios primero saca al justo para poder enviar juicio sobre los injustos. Las primeras cosas que el Señor hace antes de enviar un juicio es avisarle a su pueblo a través de los profetas. Es avisarle, cuántos no anuncian este mensaje de salvación a través del mundo. Lo estamos haciendo hoy a través de las redes sociales. Y cuánta gente no predica de una forma o de otra. Hoy no hay excusas para decir no se me habló del plan de salvación. Sin embargo, cuando Dios ve todo eso, el rechazo del ser humano, y tanto que ha llegado el rechazo a volverse como abominable para Dios. ¿Sabe? Yo creo que todo, decía un viejo refrán, dice, tanto va el cántaro al agua que termina quebrándose. Creo que es en los Hebreos, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Hebreos le dice, si oyereis hoy su voz, corríjame si estoy mal, pero dice, eres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y entonces le dice, y dice, como en aquellos tiempos, dice, como en aquel momento cuando dice que disgustaron a Dios
y Dios se enojó tanto, dice que en un momento vino y consumió un montón de personas ahí. Entonces, eso nos enseña que Dios es grande en misericordia, que extiende un poquito, se extiende un poquitito para airarse, pero eso no significa que no viene un punto de quiebre. Entonces, cuando Él va a enviar ese juicio, sabe que suceden muchas cosas. Una de ellas es que Dios no envía juicio sin antes hacerlo saber por medio de sus profetas. A todo aquel que predica el mensaje de la palabra del Señor está profetizando, porque está profetizando una venida de Cristo, una venida a levantar a su pueblo, un juicio de Dios sobre el pueblo. Otro punto es que por muy incrédulo o incrédula que sea la gente, eso no puede detener el juicio de Dios sobre la tierra. Usted sabe que dentro de Sodoma y Gomorra solamente se encontró un hombre prácticamente y 3 mujeres, a las cuales está bueno, el justo Lot alcanzó misericordia y por él alcanzaron misericordia su esposa y sus 2 hijas. Bueno, su esposa a medias. Entonces, cuando Dios ve eso poquito, entonces dice, voy a sacar primero mi pueblo, lo voy a sacar primero para poder enviar juicio y consumirlos a esta gente con el pecado. Entonces, en cuestión de que la gente piensa que es que tiene el mundo completo, tiene que creer en Dios para que pueda enviar juicio a Dios. En ninguna manera. Cuando Dios envió el juicio a través del diluvio, ¿cuántos creyeron? Solamente creyó Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Nada más. Entonces, ¿y cuántas personas eran? Eran muchas personas. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Predicó muchos años. Lo vieron a él fabricar aquella embarcación. Sin embargo, la gente pasaba por ahí. Algunos se burlaban, otros decían, ese está loco, o algunos decían, este está perdiendo el tiempo. Sin embargo, eso no detuvo la mano de Dios. Eso, la incredulidad, déjeme decirle que no detiene los planes de Dios. Dios dijo que va a ejecutar sus planes, independientemente usted lo crea o no lo crea, Él va a ejecutar sus planes. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, a la ciudad donde estaba Lot, entonces llegaron los ángeles. Luego quiero que me vea por un momento el cuadro, porque llega los ángeles y le dicen a Lot que Dios va a enviar juicio sobre aquella tierra, que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Y entonces todavía le dice, extiende, note que no le da una lista solamente los que habrían de ser salvos. Todavía le dice, extiende la invitación. Y de una manera, Lot empieza a decirle a la demás gente, le dice que el juicio de Dios va a venir sobre ellos y que tienen la oportunidad de salvarse. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Estos hombres dicen, pero ¿quién es este que viene a decirnos a nosotros qué tenemos que hacer? Entonces, sabe que cuando yo fui a leer esta palabra, que esta la encontramos de que ver en el capítulo 19, verso 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Note que la palabra conozcamos en el original es yadá, que esta es una palabra que es aplicada usada de la misma manera cuando dice que conoció Adán a su mujer Eva. Entonces la palabra conocer es tener relaciones. Cuando en la Biblia se dice conoció o queremos conocer, es queremos tener relaciones. Note que aquí no está buscando, no está hablando de mujeres
que vieron que llegaron los ángeles y querían tener relaciones con los ángeles, o que llegaron los hombres o ángeles en forma de hombre y que querían tener relaciones con hombres, que sería más digerible. Sin embargo, encontramos a unos jóvenes, dice que desde niños hasta adultos, dice que estaban interesados en tener relaciones con los ángeles, entonces estaban completamente depravados. Entonces Dios ya había llegado al punto donde dice, ¿saben qué? Hasta aquí ya no más. Voy a sacar lo bueno de allí, voy a sacar el trigo y luego voy a agarrar la cizaña y le voy a meter fuego. Entonces, le decía que esa palabra es utilizada de las dos formas. Y usted se va a ver cuando dice en Génesis, cuando dice los primeros versículos, y conoció a Adán a su mujer Eva. Entonces es la palabra Yada, es Y-A-D-A, él se pronuncia así. Y cuando usted lo va a verlo en Génesis 19, el versículo 5, es la misma traducción, es la misma palabra utilizada. Entonces, no es que, queremos saludarlo, queremos estrecharle la mano, preguntarle cómo es el cielo. No, nada de eso. Entonces, la fama de este pueblo era terrible. Sin embargo, Lot empieza a hablarles del plan de salvación. Y ellos dicen, ya, deja de hablarnos, deja de perder el tiempo. Nosotros lo que queremos es saciarnos. Saciar sabe que el pecado es como es insaciable, es como la lepra. Es como el pecado es como el cáncer. El objetivo del cáncer es ir comiendo y comiendo y comiendo hasta dejar absolutamente nada. Así de igual manera el pecado empieza como empieza el vicio de qué sé yo, de drogas. Se empieza con, qué sé yo, con un cigarro, un cigarrillo. Luego en un par de años usted va a ver esa persona ya no con un cigarrillo, ya con cajetillas completas. Ya empezó probando el cigarro, siguió con la marihuana, con la cocaína, con, bueno, tantos, entre comillas, deleites que hay en el mundo, que al final terminan hundiendo al ser humano. Entonces, volvemos al punto cuando el Señor le dice a Lot, tienes que escapar por tu vida. Y saca los tuyos si tienes a alguien más aquí. Note que este hombre tenía hijas, qué sé yo, deberían de estar ya grandes. Pero todavía estaban vírgenes porque tenían ellas sus novios. Pero aunque quisieron hablarle a sus novios dicen, no nos interesan las mujeres, nos interesan otros, experimentar otros rumbos. Entonces, note que el mundo hoy en la actualidad va avanzando a paso agigantado. Eso, como cristiano, usted diría, me preocupa. Se lo digo, a ser honesto, a mí no me preocupa. ¿Por qué razón? Eso me ayuda a mí a estar afirmándome más en el Señor, porque en cualquier momento suena la trompeta, pero no la trompeta de ángel, la trompeta de Apocalipsis, sino la trompeta de Dios. Y entonces Jesucristo viene por su iglesia y nos vamos. Y luego el juicio de Dios. Mientras tanto, tengo la oportunidad de llevarle este mensaje de la palabra del Señor. Así que no tendría preocupación alguna. Entonces, note que cuando Lot dice que empieza a salir, pero encontramos a un Lot, pareciera ser que está él viendo a ver y qué ropa me llevo y cómo le hago para hacer esto, me va a dar tiempo o no. Y entonces encontrará le aconsejo que lea toda la historia. Y usted encontrará, por ejemplo, en el capítulo 19, desde el verso 16, encontrará que Lot pareciera que está allí como perdiendo el tiempo. Y entonces, y el juicio de Dios, así usted como cristiano, si usted es una persona cristiana, esté perdiendo el tiempo en otras cosas o lo esté aprovechando, eso no va a detener el juicio de Dios. Entonces, note que Lot estaba él
pareciera que perdiendo el tiempo y note que el ángel le dice a Lot, no pierdas tu tiempo porque el reloj va corriendo, el reloj va avanzando. Entonces, le dice, para ser más preciso, le dice en el verso, voy a leerle desde el 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Note que en el siguiente versículo encontramos todavía a Lot dando vueltas, parecía yo, imagínense, ¿verdad? En la Biblia mía yo le podría decir que estaba dando vueltas como el trompo. Entonces, dando vueltas para un lado, para el otro, y no hallaba qué hacer, y quizás pensando en tantas cosas, pero ya no era tiempo de estar pensando, ya no era tiempo. Sabe que eso nos enseña a nosotros que cuando leemos en las Escrituras, ¿sabe qué encontramos? Que Jesús dijo, como en los tiempos de Lot. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Lot? Dice que se casaban, se daban en casamientos. En los tiempos de Noé dice que edificaban. La gente estaba más interesada en edificar grandes edificios. Bueno, le voy a hablar para que no me vayan a pensar que soy bueno para tirar piedra, ¿verdad? Pero en los tiempos de Noé y de Lot, estaban más interesados en construir iglesias grandísimas, ¿verdad? Entonces había como que demasiada bulla y menos acción. Cuando de repente el Señor sabe qué hizo, el ángel en el versículo 16 le dice a Lot, y deteniéndose él, note que Lot todavía se detiene, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En otras palabras, sabe que en una parábola Jesús dice que hay que forzarlos a entrar. Hoy se critica mucho si uno utiliza algunos métodos para atraer gente a la iglesia. Y se critica mucho, pero a veces el que más critica es el que menos hace. Yo le puedo decir que el apóstol Pablo dice, miren, me he hecho judío a los judíos para ganar judíos, me he hecho gentil a los gentiles para ganar gentiles, me he hecho a los romanos para ganar romanos, los de con ley para ganar a los con ley, a los de sin ley para ganar a los sin ley. Entonces, con tal de ganar a algunos para Cristo. Entonces, note que los ángeles fueron por una misión. Y Lot, aunque estaba ahí pensando y pensando cómo le hacía, llegó al punto donde le dicen, el ángel vio que Lot no parece que no caía, no volvía en sí, ¿verdad? No le caía el 20 de lo que estaba pasando o a punto de suceder. Entonces, el ángel lo toma de la mano, ¿sabe? Y empieza a correr con él para que pueda salir de la situación en la que está. Entonces, de otras formas, intento decirle que Dios intenta salvarnos de ese juicio aún apresurando nuestros pasos, acortando los años. Yo creo que dice la Biblia que si no se acortase los años, pues nadie sería salvo, porque el hombre entre más viejo, más mañoso se vuelve. Entonces, yo creo que agarran de la mano a este hombre y me imagino que Lot iba con aquel pesar de que no sabía si todo lo que he trabajado, todo lo que he logrado aquí. Lot, usted sabe que se fue por ambición hasta Sodoma y Gomorra. Y solo véase por un momento cuál es la ambición más grande del ser humano en la actualidad y la que más le pesa dejar. Entonces yo creo que hay cosas, Jesús dijo, poner la mirada en las cosas de arriba, porque en ellas es que vamos a encontrar la salvación. Para ir finalizando, Dios salvará a sus hijos del juicio que vendrá, pero eso lo hará para sus hijos.
Y por último, no hará nada Dios sin hacérselo saber a usted y a mí. De esta manera he tratado de compartirle este mensaje. Me salté varios puntos, pero quería llegar a este punto que donde Dios, donde el ángel hace hasta lo imposible por salvar a Lot del juicio venidero. Note que nadie empujó a Lot a que se fuera a meter a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios en su misericordia extiende su mano para poder sacar a Lot de la situación en la que se encuentra. No sé en qué situación, en qué condición usted pueda estar o qué pueda estar pasando en su vida. Yo solamente le puedo decir qué tan bajo llegó a caer Lot, vivir en una sociedad depravada, pero cuando fue contado Lot, fue contado como varón justo. Entonces, eso nos enseña de que no importa qué tan profundo usted o su familia haya llegado, de allí Dios puede salvarlo, Dios puede rescatarlo. Le agradezco mucho de que haya tomado a bien este tiempo y poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. No antes haciéndole una cordial invitación. Nosotros somos una iglesia con el nombre Nuestra Betel. Estamos ubicados en la ciudad de Boonton, New Jersey, en la 187A Plain Street. Ahí nos puede visitar. Nuestros horarios de servicio son los martes a las 8 de la noche. Viernes a las 8 de la noche y los días domingos de la 1:30 en adelante estamos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Si usted quiere oración por su vida, bien puede comunicarse a mi número de teléfono 973-876-5120. Una vez más, 973-876-5120. Mi nombre es Isaías Burgos. Les suplico que comparta esta transmisión para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Mi objetivo, esta es una página sin fines de lucro. Nuestro objetivo no es ganar muchos likes, que alguien la comparta. Mi objetivo o el objetivo como miembros de este programa es llevar el mensaje de una o de otra manera a donde alguien lo pueda escuchar. Así que nos puede seguir aquí en Facebook o aquí o nos puede seguir en YouTube de igual manera. Ahí estamos para bendecir al pueblo del Señor. Este segmento lo hemos titulado como edificados por la palabra del Señor. Yo creo que si usted quiere edificar su vida, la mejor manera es a través de la palabra del Señor. Permítame hacer unas palabras de oración para que si usted es una persona que no ha conocido a Cristo Jesús, pero que le gustaría conocerle a Él y de una o de otra manera experimentar, ¿sabe? Quizás es una persona que haya probado de todo, haya probado drogas, haya probado el sexo ilícito, ya sea dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Tal vez es la persona que ha visitado brujos, ha visitado tantos lugares, pero que hay un espacio ahí en su corazón. Bien puede venir a Cristo Jesús. Si lo ha probado todo y en todo siente que le ha fallado, no lo ha encontrado, yo le invito a venir a Cristo Jesús. Si usted es esa persona que conoció a Dios, se apartó de Él y que siente que ha ido muy lejos, déjeme decirle que el hijo pródigo llegó al punto de tocar hasta lo inmundo, de tocar completamente lo inmundo, de revolcarse en lo inmundo. Sin embargo, cuando él toma la determinación de volver al Padre, él vuelve y el Padre lo recibe con una sonrisa. Entonces el Padre está dispuesto a recibirlo a usted. No importa a dónde haya llegado, Dios tiene una oportunidad para ti. Su misericordia, dice el Salmo, se ha extendido aún. Él todavía puede extender su mano para sacarlo y empujarlo y traerlo al redil.
Así que mientras, y si usted es una persona que tiene un problema, qué sé yo, emocional, problemas de salud, vamos a cerrar este tiempo con una oración, creyendo de que Dios puede hacer el milagro. Oramos. Padre Celestial, le doy las gracias. Le bendigo, Dios Todopoderoso, porque me ha permitido llevar este mensaje de su palabra hasta donde tú lo veas conveniente, Señor amado. Eh, yo te agradezco, Señor amado, porque has estado con nosotros, con nuestras vidas. De igual manera, Padre Celestial, bendigo la vida del director de este canal, Señor amado. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarle cada momento. Y también de aquella persona que está pendiente de esta transmisión, Señor Dios Todopoderoso. Te pido que si hay de los que oyentes o los que están, aún si este programa lo puedan ver más adelante, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa sobre donde está la enfermedad, Señor amado, para que ellos puedan ver que aquí se sirve a un Dios todopoderoso. Yo no sano a nadie, pero sí recurro al que todo lo puede. Y tomo de esa palabra, Señor amado, esa palabra fue escrita para poder sacarla y poder decírtela, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis, Señor. Si hay alguien que no te ha conocido a ti, te pido que tú te reveles a ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien, Dios Todopoderoso, que te conoció a ti, que se apartó de ti, pero que hoy puede y quiere volver a ti, Dios Todopoderoso, te pido que lo agarres con tu mano de misericordia, así como los ángeles agarraron a Lot, pero no lo sueltes, Señor amado. Aún en las debilidades, en las dificultades, dice tu palabra que tú te perfeccionas en ella. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, no nos despedimos de ti, sino de este tiempo. Rogamos que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo pueda estar sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Fue un placer inmenso poder llevar este mensaje de la palabra del Señor hasta sus hogares. Nos veremos en la próxima ocasión. Dios le bendiga.